Hola, buenos días a todos, hermanas, hermanos, amigos, amigas que están conectados en este momento o que nos pueden estar viendo por Facebook. Hoy es un lindo día, un agradable día, en el que nos vamos a desconectar de todo nuestra vida, digamos, cotidiana. Nos vamos a conectar hoy con nuestro Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a olvidar un poco el día a día que tenemos en este primer día de la semana. Vamos a iniciarle cantándole a nuestro Dios, alabándolo. Vamos a recordar la entrega de su Hijo y finalmente vamos a también a compartir la palabra que hoy nos viene a entregar. El día de hoy, las alabanzas nos va a colaborar el hermano Eric, ya que el hermano Dani tuvo un inconveniente logístico. Luego, con la cena también nos va a apoyar el hermano Eric. Jimmy nos va a ayudar con administrando la palabra de Dios que hoy nos trae hoy, para hoy. El hermano Gerardo nos va a ayudar con la parte tecnológica allí para ayudarnos con el streaming. Hoy les voy a estar apoyando en la parte de como orador. Vamos a iniciar el día de hoy concentrándonos, poniendo primero nuestras mentes al servicio de Dios, nuestros corazones para orar con entendimiento, ¿sí? Vamos a hacer una oración inicial. Vamos a cerrar nuestros ojos. Eh, Gracias, Padre de la Gloria, gracias, eh, Padre de infinita misericordia, de infinita amor hacia tu pueblo, hacia la humanidad. Gracias porque el día de hoy millones de hermanas, hermanos, hijos tuyos están congregados, unánimes para alabarte, para honrarte, para darte la gloria a ti, Padre. Te damos gracias por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien entregó su cuerpo, su sangre, y que cada semana lo recordamos, mi Dios, cada primer día de la semana para conmemorar no solo esa entrega de su amor, sino también de que tú le resucitaste de entre los muertos, que está arriba a tu diestra y está reinando, y que tiene el control y el poder sobre cada una de las situaciones que está pasando en el mundo. Y por las que estamos afrontando tus hijos, mi Dios. Gracias por este bello amanecer, por este nuevo día, porque podemos orarte con el entendimiento, cantarte con el corazón, mi Dios, y escucharte con esos oídos espirituales con los que deseas que entendamos tu palabra. Que todo sea para tu gloria y para tu honra, que dirijas cada uno de los hermanos que van a participar el día de hoy. eh, para tu agrado, mi Dios, que sea algo agradable para ti. Prepara nuestras voces también y nuestro entendimiento. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, con esta oración damos inicio. Vamos ahora a alabarle por medio de cánticos que nos va a administrar nuestro hermano Eric. Puede continuar, hermano. Buenos días, hermanos. Sean todos bienvenidos. Dios les bendiga en este momento. Espero que Dios les haya ayudado esta semana en todas las cosas y siempre les deseo que les siga ayudando y siempre tengan presente que Dios está con ustedes. Mientras caminamos en esta tierra, vamos siempre a buscar las cosas que importan, las cosas de Dios. Siempre tenemos que buscar primero el reino de Dios y su justicia para que todas las otras cosas vengan por añadidura. Vamos a cantar, busca primero el reino de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina, y todas las cosas se te añadirán. Aleluya, aleluya. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina, y todas las cosas se te añadirán.
No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Canten, aleluya, aleluya. Un momentito, antes de pasar al nuevo cántico, por favor, hermano Eric, si puede revisar el audio de su micrófono. ¿Aló? Aún se escucha un poco bajo. ¿Aló? No. ¿Aló? ¿Aló? Poco se escucha, poquito. A ver, deja revisar. Está en el móvil, en el teléfono. No, no, estoy en la computadora. ¿Cómo se escucha ahí? No, no, no. Algunas veces sucede cuando llega un mensaje, por ejemplo, de WhatsApp o llega una llamada o entra, sí toca salir y volver a entrar. Algunas veces pasa eso. ¿Aló? ¿Ahí? Igual creo que está como bajado el volumen del solo del Zoom, por lo general ocurre eso. Si gusta puede entrar y salir y volver a entrar mientras hacemos una oración. A ver, ok. Vuelvo a entrar, voy a apagar y voy a volver a entrar. Ok. Ya. Ahí mientras, bueno, ahí va llegando, viene nuestro hermano otra vez. Recordemos, ¿no? Lo que acabamos de cantar. No solo de pan el hombre vivirá. Muchas veces cantamos, alabamos a Dios, pero es muy importante tener en el pensamiento lo que estamos cantando para con el entendimiento alabar a nuestro Dios. Entonces, justo hoy, el día en el que vamos a recibir la palabra de Dios, eh, vamos a alimentarnos espiritualmente. De pronto ahí, Eric. Ya vienes, ahí va a haber un cable. Ah, ya, pero ahí sí le escuché a usted, hermanita. Entonces creo que sí debe estar Ahí mejor ya el audio. está mejor todo. Ya está mejor, ¿me escuchan? Sí, pero igual para que no se corte. Creo que ahí se le escucha, debe escuchar muy bien, hermano. ¿Algún? ¿Aló? ¿Ahí? Sí, ahí perfecto, ya le escuchamos perfecto. Disculparán. Sí, algunos veces que pasan esos problemas técnicos. Ahí ya continuamos. Ahí sí. Bueno. Sigamos con Dame un nuevo corazón. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para alabarte, un corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para alabarte, un corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón, limpio como el cristal, dulce como la miel. Mi corazón será como el tuyo.
limpio como el cristal, dulce como la miel. Mi corazón será como el tuyo. Mi pensamiento eres tú, Señor. Toda mi vida eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Toda mi vida eres tú, Señor. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has hecho vivir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has hecho vivir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, me has dado amor. En momentos así. En momentos así levanto mi voz, levanto mi canto a Cristo. En momentos así levanto mi ser, levanto mi vida a Él. Cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios. Cuánto te amo, Dios, te amo, Dios. En momentos así levanto mi voz, levanto mi canto a Cristo. En momentos así levanto mi ser, levanto mi vida a Él. Cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, te amo, Dios. Nos reunimos en el monte, ante el trono del Señor, con corazones muy humildes, al ofrecer una canción. Gloria, honra y dominio al Señor, a nuestro Dios. Oh, aleluya, aleluya. Cantemos, redimido soy. Y esperando para la cena del Señor, recordando que el primer día de la semana nos reunimos para celebrar la cena del Señor, recordar ese gran sacrificio que hizo nuestro Señor por amor a nosotros. Antes de la cena vamos a cantar unos himnos. Amor tan grande, profundo y sublime, es el amor de mi Creador. No hay nada en el mundo que pueda igualarse al tierno amor de mi buen Jesús. Dios de amor, oh Dios de amor, solo eres tú, el Dios de amor. No hay otro Dios, no lo hay, fuera de ti, no lo hay, fuera de ti, para mí no hay amor. Él solo nos ama,
nos comprende y nos guarda de todos los males que existen aquí. Por eso le adoro con toda mi alma, porque me has dado, mi Jesús, dulce calma, Dios de amor, oh Dios de amor, solo eres tú, el Dios de amor. No hay otro Dios, no lo hay, fuera de ti, no lo hay, fuera de ti, para mí, no hay amor, no lo hay, fuera de ti, no lo hay, fuera de ti, para mí, no hay amor. Hermano, de pronto si revisa de nuevo el audio, el micrófono, ¿Aló? ¿Cómo se escucha ahí? bajito otra vez. No sé qué pasa. Debe ser el internet. Ah, ya, aunque sí le escuchamos. Entonces, si prestamos todos atención a, a la música, sí, sí le podemos escuchar. Podemos continuar. Crea en mí un limpio corazón, oh Dios, y renueva tu espíritu dentro de mí. Crea en mí un limpio corazón, oh Dios, y renueva tu espíritu dentro de mí. Y no me eches de tu presencia, Señor, y no quites de mí tu espíritu divino. Devuélveme el gozo de tu salvación y renueva tu espíritu dentro de mí. Y renueva tu espíritu dentro de mí. Hermanos, vamos. Freddy, diga. No, que muchas gracias por los signos y podemos continuar con el orden. Justo como usted nos va a ayudar también en la parte de la cena, puede continuar. Gracias, hermano. Ya, Freddy, gracias a ti. Vamos a ir a Hechos capítulo 2. Ya recordamos en una prédica lo que hacían los cristianos en el primer siglo, pero siempre está bien recordar nuevamente. Hechos capítulo 2, 42, nos dice lo siguiente: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Los cristianos desde el principio empezaron a celebrar la Cena del Señor. Y era algo regular, no era algo cada un mes, cada año, sino cada primer día de la semana. Así lo encontramos en Hechos 27, cuando Pablo se quedó ahí con los hermanos, esperó una semana para poder reunirse con los discípulos para partir el pan. Hechos 27 nos dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba viendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Y eso es lo que también tenemos en la historia. Cristianos en el primer siglo, segundo, tercero, celebraban la Cena del Señor cada primer día de la semana.
Y eso es lo que dejaron los apóstoles. Guardar la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. Lo que vamos a celebrar aquí, vamos a recordar eso, que los apóstoles nos dejaron, que nuestro Señor quiso que se predicara. Allá en Hechos, en Primera de Corintios 11, que siempre recordamos, Pablo repitió lo que él recibió del Señor, lo que él recibió como mandamiento del Señor. Dice, 1 Corintios 11, 23, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y ahora en memoria de nuestro Señor y de su gran sacrificio que él hizo, recordamos con el pan, recordamos ese gran sacrificio que hizo nuestro Señor. Recordamos y hacemos memoria de ese gran sacrificio. Vamos a orar por el pan para después poder participar. Oremos. Bendito Dios, Padre de la gloria, le agradecemos por todo lo que nos das, por lo que nos bendices. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, a poder rescatarnos donde estábamos perdidos. Padre, ayúdanos siempre a buscar tus cosas, a buscarte a ti. Padre, a través de este pan que representa el cuerpo de nuestro Señor, para hacer memoria de ese gran sacrificio, para que recordemos lo que costó nuestra salvación, nuestro perdón. Ayúdanos siempre a tener presente, Padre, lo que costó nuestra salvación y poder llamarnos tus hijos. Gracias, Padre Santo. Te pedimos y rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Podemos participar ahora. Siguiendo en 1 Corintios 11:25, Pablo siguió diciendo, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comeréis este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Nosotros anunciamos que Jesús vino, murió y resucitó y va a volver por segunda vez por los suyos. Pero ahora con este jugo de la vid, vamos a recordar que hicimos un pacto, que a través de la sangre de Cristo entramos en pacto con Dios, un nuevo pacto sobre mejores promesas para nosotros. Y a través de esta sangre también recordamos el sacrificio de nuestro Señor. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre de la gloria, le agradecemos por las bendiciones que tú nos das. Gracias, Dios mío, por nuestro Señor, por su sangre preciosa, que a través de la cual tenemos el perdón de nuestros pecados. Padre, a través de este fruto de la vid, de este jugo, recordamos, hacemos memoria de esa sangre preciosa, de un cordero sin mancha y sin mácula que fue sacrificado por amor a nosotros. Padre, ayúdanos cada día a poder comprender y a poder dimensionar todo lo que tú nos amas y nos seguirás amando, Padre. Gracias te damos y pedimos todo esto en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Participemos, hermano.
También los cristianos participan de la ofrenda para poder llevar la obra adelante de la iglesia. Los Corintios, en capítulo 16, 1 Corintios, capítulo 16, verso 1, nos dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Nosotros tenemos acá el ejemplo para nosotros recoger ofrenda. Ellos estaban recogiendo ofrenda para los hermanos necesitados en Judea. Y también nosotros podemos reunir para las necesidades de la iglesia. Hermanos, siempre cuando nosotros recibimos bendiciones de Dios, no es porque Dios nos bendice y nosotros tenemos que devolver, sino nosotros reconocemos que Él nos da. Y cuando devolvemos, cuando ofrendamos de corazón, estamos reconociendo que Él es el dador de todas las cosas. Hermanos, siempre espero que Dios les bendiga en sus actividades, en todo lo que hacen, que Dios siempre les ayude también para ser generosos también con otros. Hermanos, vamos a orar. Bendito Dios, Padre Santo, Padre de la Gloria, le pedimos que siempre nos bendiga con las necesidades que tenemos en esta vida, Padre, y que nos ayude, Padre, a reconocer que de ti vienen todas las dádivas y todos los dones perfectos. Vienen de ti, Padre, y reconocemos que tú cada día nos bendices y cada día suples nuestras necesidades, Padre. Por eso siempre te reconocemos y te damos gracias y te pedimos tu ayuda en todas las cosas. Gracias, bendito Padre, por ser tan bueno. Ayúdanos y le damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hay otro cántico, ¿cierto? Sí, hay unos cánticos antes para que se prepare don Jimmy. Vamos a cantar unos cánticos todavía y le vamos a dar el paso al hermano Jimmy. Sofonías 3:17. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderosísimo, poderosísimo, poderosísimo. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderosísimo, poderosísimo, poderosísimo. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú,
tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Don Jimmy, le dejo el paso. Buenos días, queridos hermanos. Es una alegría nuevamente vernos por este medio y podernos animar unos a otros con las alabanzas, poder transmitir a nuestro Dios las oraciones y en especial tener ese tiempo de comunión y de edificación. Es una alegría vernos un domingo más. Y qué alegría es saber que los cristianos tenemos ese concepto de que este primer día es especial para tener un tiempo con nuestro Dios, con cada uno de los santos. Acompáñenme a orar un poquito para dejar en manos de nuestro Dios este mensaje. Oremos, por favor. Papito lindo que estás en los cielos, gracias porque a través de nuestro Señor Jesucristo nos permite llegar al trono de su gracia. Y gracias, papito, porque en este día queremos brindárselo a usted en corazón, mente, alma, cuerpo y nuestras fuerzas, papito, y que todo lo que hagamos llegue hacia usted como un olor fragante. Y Dios, gracias por brindarnos la salvación a través de su Hijo amado, y hoy día recordamos lo que Él un día hizo por todos nosotros y tenemos esperanza y esperanza de vida eterna. Que sea usted quien nos hable en esta mañana, que sea usted, Padre, quien dirija este mensaje conforme a su voluntad, conforme a su espíritu, y que quede impregnado en nuestros corazones y pensamientos, papito lindo, y poderlo poner por práctica, y día tras día, Padre, podernos asemejar más a nuestro Señor Jesucristo y poder cumplir la obra que usted ha puesto en nuestras manos. Gracias, mi Dios, y quedamos en sus manos. Sea usted quien lo administre. En Cristo Jesús oramos. Amén. La historia del puente de Brooklyn es muy conocida por muchos, y justamente porque tiene muchas enseñanzas. Fue uno de los primeros puentes más grandes, más largos de todo el mundo. Fue pensado, 17 años trataron de conseguir que le aprueben esa obra, conseguir los recursos económicos en todos los aspectos. El hombre, el arquitecto J.A. Roebling, luchó mucho para que esto sea una realidad. Este arquitecto tuvo muchas reuniones, tuvo muchas actividades, pero cuando ya le aprobaron el proyecto, 5 días después muere, porque le pasó algo en su pie y aunque le amputaron su pierna, ya toda esa gangrena que se le había puesto en su pierna había contaminado todo el cuerpo y murió. Pero no quedó ahí la obra. Esa obra quedó en manos de su hijo, ¿sí? Su hijo se llamaba Washington, tenía por nombre Washington y le encargó el proyecto. Y avanzó, pero también justamente le da el síndrome de descomprensión. Y justamente vinieron 22 obreros más, tuvieron esa enfermedad. Y justamente su esposa Emily toma cargo esa obra y la conlleva y la termina, y justamente por 11 años continuó con esa labor ministerial dentro de la empresa que tenían de construir puentes. Entonces, pero ¿cuál es la historia que presenta el puente de Brooklyn? Se sacrificaron muchas vidas, pero esa obra se hizo una realidad, ¿sí? Y justamente el esposo de Emily, el hijo del señor, el arquitecto J.A. Roebling, que se llama Washington, quedó postrado en cama por este síndrome. Pero cuando ya se terminó la obra, que duró 4 años, él dice que fue llevado en una silla de rueda y pudo ver de un lugar alto el puente. Y decía en sus palabras, es tal como lo habíamos imaginado, mi padre y yo. Es hermoso ver cuando nuestro Señor Jesucristo viene desde Génesis capítulo 3, verso 15, donde el hombre cae en pecado y hay una promesa. Viene Jesucristo, se hace realidad esa promesa y cumple toda obra que le presentó el Padre.
Justamente desde antes de la creación del mundo ya estaba presentada esa obra. Y construirla no iba a ser fácil. Iba a tener que sacrificar cosas importantes o algo importante en su vida. Es ahí donde vemos que esa obra se hizo una realidad. Si vemos a Hechos capítulo 2, del verso 43 al 47, miramos la obra que Jesús construyó un día. La vida de los primeros cristianos. Del verso 43 al 47, la palabra de Dios dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas, señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Yo creo que nuestro Señor Jesucristo en los cielos, ya una vez ascendido, vino el Espíritu Santo, tenían esa comunión, tenían esa obra, la cual Él había soñado desde antes de la creación del mundo, porque Él ya sabía lo que iba a suceder en el huerto del Edén. Pero mirando cómo estos cristianos del primer siglo tenían esa relación, tenían esa afinidad, tenían ese compromiso, las mismas palabras que dijo ese arquitecto al mirar el puente, tal como lo habíamos imaginado. El Padre y nuestro Señor Jesucristo tuvieron que haber dicho: esa es la obra que habíamos imaginado. Una comunidad espiritual, todos teniendo un mismo pensar y un mismo sentir. Ahora, miremos algunos rasgos de lo que pasó en esos eventos. Hechos de los apóstoles, ¿qué quiere decir? Las acciones de ellos como líderes, como evangelistas. ¿Qué hacían ellos? Maravillas y señales, milagros. Tenían el don, el poder del Espíritu Santo. Pero ¿qué más hacían? Predicaban el evangelio. ¿Qué más hacían? Buena administración de la parte económica y material. Y administraban ellos, los apóstoles, una buena relación entre los hermanos espirituales y amigos del pueblo. Eso hacían los apóstoles. Ahora, ¿qué hacían los hermanos en Cristo? Estaban juntos, tenían en común todas las cosas, tanto las espirituales como las naturales. ¿Sí? Sacrificaban lo que tenían por amor a los hermanos en Cristo. Eran fieles a las cosas espirituales. Tenían comunión unos con otros. La actitud de ellos era con alegría y sencillez de corazón. En todo lugar alababan a Dios. Ellos tenían una buena relación con las personas del pueblo, que no eran cristianos. Y el resultado de estas acciones de los líderes y de los cristianos, de los miembros, el resultado lo teníamos en el versículo 47. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Mirando este panorama y esa obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, vemos algo importante. Justamente Él, antes de partir a los cielos, vamos a recordar la obra que Él presenta desde el inicio y cómo lo muestra solo en una oración. En Juan capítulo 17, verso 20 al 26, miremos lo que dice. Inicia desde el versículo anterior, muchos antes, pero me gustan las palabras de él del 20 al 25. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que todo el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo las he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que a donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo.
Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Qué linda oración de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 26 dice, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Vemos algo importante aquí, una oración de Jesús por sus discípulos y por los que iban de creer por las palabras del Señor, de los apóstoles. Esos somos nosotros. En este siglo XXI hay estas características. La iglesia de Cristo se caracteriza por tener esas cualidades espirituales. Estar unidos, compartir un alimento, predicar el evangelio, animar y tener una buena relación con los que están a nuestro alrededor, ¿sí? No ser personas que somos desatendidos de las necesidades de los demás. Puede ser que no haya la parte económica o material, pero sí hay la parte anímica para enviar un mensaje, una llamada o presentar una visita de consolación. Todas esas cosas involucran a la iglesia de Cristo y justamente no se han perdido sus principios. Y justamente hoy día he traído este mensaje para animarnos a seguir adelante con esta gran labor. Cuando dice que y creerán por la palabra de ellos, eso es algo que tenemos como promesa en Hechos, capítulo 2, verso 39. Cuando el apóstol Pedro predica, el verso 39 dice, Hechos 2, 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. En el primer siglo, Dios ya había pensado en los que iban a creer y nosotros hemos creído en Él. Estamos aquí con una misión en nuestras manos de reconciliar el mundo para con nuestro Dios. Ahora, el Señor Jesús sabía lo que tenía que hacer. Cuando vino, se despojó de todo, vino acá y Él sabía lo que tenía que hacer. Una obra redentora. ¿Sí? El ser humano, mientras no conozca el evangelio y no crea en Jesucristo y no lo obedezca, no sabe cuál es su propósito de vivir en la tierra. A veces creemos lo que nos enseñan en los colegios o en las escuelas. Nacer, crecer, reproducir y morir. Ahí fue todo el acabosis del hombre. Y no creo que eso sea el todo del todo. Hay algo más allá. ¿Sí? Jesús sabía que tenía que hacer una obra redentora, pero ¿cómo la hizo? Solo dos palabras importantes, con amor y paciencia. ¿Sí? Con amor y paciencia lo hizo. Muchos le seguían por esas dos características que resaltaban abundantemente en Jesucristo. Y no solo le seguían, sino que también le obedecían. Querían estar con él. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era el propósito de Jesús? El propósito de Jesús es que todos seamos uno en el Señor. Recordemos que nuestro Dios no es porque se tarda, sino porque Él es paciente. Es una virtud espiritual, la paciencia. Porque no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Pero ¿cuáles son las cosas que no nos dejan ser unidos? ¿Sí? ¿Cuáles son las cosas que no nos permitan tener esa característica de la cual Dios a través de su Hijo trabajó abundantemente? Estar unidos en el Señor. Una de ellas es el orgullo. Todo ser humano es orgulloso. Todos somos orgullosos. ¿Sí? Pero solo en Cristo podemos doblegar el orgullo. Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 8. Vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pablo a los hermanos que están en Filipos. Filipenses capítulo 2, versos 1 al 8. Por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad,
estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús es nuestro gran ejemplo de no ser orgullosos. Él se despojó de todo lo que tenía, autoridad, poder, gobierno, para venir a ser como usted y yo. Pero estando en esa condición, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, es decir, una muerte humillante, solo por usted y por mí. ¿De qué vale el orgullo? De nada. Solo lo que hace es detener que las bendiciones de Dios no lleguen a nuestras vidas. Otro punto que no deja que la humanidad, en especial la iglesia, tenga esa área importante en nuestras vidas, que es la unidad, son las debilidades carnales. Idolatría, enemistades, pleitos, iras, envidias, borracheras, fornicación, adulterio, etc. Estas cosas son elementales justamente en el ser humano todavía en este siglo XXI. Miremos lo que nos dice Gálatas, capítulo 5, 19 al 21. Gálatas, capítulo 5, 19 al 21. Perdón, sí, Gálatas, capítulo 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Nuestra vieja naturaleza muchas veces quiere nuevamente revivir, y son esas partes naturales, carnales del hombre que no mueren el 100%, es la que no nos permiten llevar esa unidad en el Señor. Puede ser que a la altura a estos tiempos, que nuestra vida espiritual ha ido creciendo, ya no se ven tanto, pero muchas veces por ciertas incomodidades o inconformidades o desacuerdos se presentan. Pero es ahí donde yo tengo que doblegar mi carne. El apóstol Pablo decía, yo golpeo mi carne para no darle gusto. Entonces, ¿por qué? Porque lo principal y el proyecto y el sueño de Jesús era la unidad en el Señor, para que todos podamos llegar un día al reino de los cielos. Otra de las áreas que también se presenta en la humanidad y que muchas veces se puede presentar en la iglesia es la insensibilidad. Pensar solo en nuestras necesidades y no en las necesidades de los demás. Podemos solo también estar viviendo en nuestra propia esfera. Y a veces pensamos que nuestras necesidades, nuestros problemas son mayores que los demás. Me acuerdo que una hermana me contaba, dice, hermano, yo pensaba que mis necesidades eran las más grandes del mundo. Y dice, cuando ya escuché a otra hermana estaba sufriendo peor que yo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con ese asunto de la insensibilidad? Es ahí donde tenemos que pensar en todos. Y si está en tus manos de hacer el bien, haz el bien al prójimo, pero mayormente a los de la familia de la fe. ¿Sí? En Lucas, capítulo 10, verso 25 al 37, Lucas 10, 25 al 37,
La palabra de Dios dice: he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús y le habló: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca a aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesero y le dijo: cuidádmelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. La sensibilidad es pensar en los demás aun que no tenga alguna relación conmigo. No solo yo puedo ser sensible con los que tengan un parentesco sanguíneo, o porque tengo una afinidad de amistad, o porque la hermandad espiritual me une a él, solamente con ellos. La sensibilidad la demostró Cristo para con todos, aun siendo pecadores. Otra área que también muchas veces no nos deja trabajar en eso que trabajó nuestro Señor Jesucristo, que es la unidad, es no tener el Espíritu Santo, ¿sí? No haberse reconciliado con Dios. Es decir, que podemos estar en la iglesia por muchos años. Conozco a una persona que visitaba la congregación y cuando yo comencé a trabajar como ministro en mis primeros años, pero él era muy activo, le gustaba estar involucrado, ¿sí? Le gustaba escuchar con atención la prédica, pero no había obedecido el evangelio, ¿sí? Venía de otra congregación. Entonces, y siempre le animamos: hey, pero te falta algo, ¿sí? Pero justamente veíamos ciertos rasgos en él que no mostraban esa vida espiritual a través del Espíritu, ¿sí? Porque es ahí la promesa: es necesario que yo me vaya para que Él venga. Y Él os guiará a toda la verdad y les hará recordar todo lo que les he enseñado. Entonces, no es por nuestra propia intelectualidad o nuestras experiencias o nuestras capacidades humanas son las que nos permiten actuar correctamente. No, el cristiano es guiado por el Espíritu. Recordemos las palabras del Señor Jesús: yo no hablo por mi propia cuenta, yo no hago las cosas por mi propia cuenta. El Padre me dice qué tengo que hablar y qué tengo que hacer. Entonces, esa es la parte importante. Animar que a los que están con nosotros compartiendo ese ambiente espiritual también sean parte del reino y que puedan tener el Espíritu. Miremos lo que dice Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, 4 en adelante. Versículo 4 en adelante. Pero los que fueron esparcidos iban por toda parte anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria,
les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritu inmundo salían estos, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón, el que era el mago, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, y estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, ¿por qué has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero? No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Es necesario tener el Espíritu Santo como Dios manda en las Escrituras. Es necesario ser guiado por la palabra, por un instruido en las Escrituras, como dice el apóstol Pablo en primera de Corintios capítulo 15, el verso 3. Yo les he anunciado lo que asimismo recibí. El apóstol Pablo antes no era cristiano, pero él fue enseñado y predicado el evangelio, y después recibe la salvación y el Espíritu. Por eso él dice: yo les he anunciado lo que asimismo recibí. No todo mundo que predica el evangelio puede decir que tiene la verdad. Puede decir que predica la palabra, pero no tiene la verdad. Entonces, al momento que vemos aquí esta narración, ¿qué recibió el Simón el mago? También una palabra, pero no tenía el Espíritu. Había algo atrás en su corazón y en sus intenciones. Entonces, y Pedro, a través del Espíritu, pudo analizar qué había. Nosotros, y yo creo que también hay en la humanidad, muchas personas que creen que van a irse con el Señor. Por eso es necesario escudriñar las Escrituras y ver si es que estas cosas son así, como los hermanos que estaban en Berea. Escuchaban el mensaje y veían si era palabra de Dios. Si a mí me van a predicar de la salvación, yo quiero ver si es conforme a la palabra que dejó el Señor Jesucristo. Porque si se hace de una manera incorrecta, el bautismo es en vano. Es como haberme bañado nomás, haberme zambullido. ¿Sí? Es necesario que las cosas del Señor se hagan correctamente, para que cuando Él venga por segunda vez, Él sepa que nos vamos a ir con Él con seguridad. Por eso es necesario tener el Espíritu Santo para hacer las cosas correctas, porque Él nos va a guiar a hacer lo correcto. Ahora, un último punto de las cuales no nos permiten trabajar en la unidad.
Cristianos no viviendo conforme al Espíritu Santo. En la iglesia van a haber dos clases de cristianos, carnales y espirituales. Es así de sencillo. Entonces, es necesario que a medida que yo vaya creciendo espiritualmente, yo necesito ver cuáles son mis prioridades. ¿Cuáles son mis prioridades? No estamos diciendo, y la Escritura nunca nos dice, que nos desliguemos o nos desobliguemos de lo que Dios ha dado a nuestras vidas. Un hogar, un matrimonio, un trabajo, una vida social, familiar, no, sino que lo hagamos con sabiduría. Un cristiano dejándose guiar por el Espíritu Santo va a hacer las cosas correctas y va a poner en primer plano de quién le dio la gran comisión, qué le dice que tenemos que hacer todos los días, qué tenemos que hacer el domingo, cómo tengo que involucrarme, quién soy yo ahora. Dice el apóstol Pedro, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de quien os llamó, de las tinieblas a la luz. Entonces, a veces nos olvidamos de quiénes somos. Somos cristianos, amén. Mostremos esa cristiandad todos los días. Pero cuando pasamos desde el domingo y comenzamos el lunes, martes, se comienza a enfriar el cuerpo. Y muchas características de la vieja naturaleza vienen a presentarse en nuestras vidas. Enojo, ira, y venimos a tratar a los demás a veces como actuábamos antes, cuando no teníamos la salvación o el Espíritu. Entonces, miremos lo que nos dice el Señor Jesucristo en Juan, capítulo 16. Versos 3 y 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y los hará saber. El Espíritu Santo nos hace recordar las palabras del Señor Jesucristo, de su propósito en la tierra, de que todos seamos en Él uno solo, un mismo pensar, un mismo sentir, que seamos sensibles, que pensemos en los que no tienen la salvación, que si tenemos hermanos que todavía no han crecido espiritualmente, no han llegado a la madurez, pensemos en ellos, ayudémosles a crecer, ayudémosles a ayudar a administrar sus vidas. Porque cuando uno recién nace espiritualmente, tiene una salvación, sí, pero no tiene el conocimiento y la experiencia que tienen muchos hermanos que han caminado por muchos tiempos. ¿Sí? Ahora, vamos a ver 3 puntos que sí nos van a dejar involucrarnos en esa unidad y seguir con el proyecto de nuestro Señor Jesucristo. Primero debemos mostrar un amor sincero. ¿Sí? No de hipocresía, sino un amor sincero. Si mi hermano o mi prójimo no son maduros, van a mostrar inmadurez. ¿Sí? Vamos a ver lo que nos dice Primera de Juan 2:7. Primera de Juan, capítulo 2, el verso 7. Siete al 11, por favor. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas.
El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Porque el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Puede ser que nosotros pasemos por alto muchas cosas que a veces son muy minuciosas, ¿sí? Muy pequeñas. A veces dicen, no, son insignificantes, no hay que darle asunto. Pero no sabemos lo que está pasando a la otra persona. Entonces, el amor sincero que nosotros le demostremos, un ejemplo al cónyuge, a los hijos, a mis hermanos en Cristo, al prójimo que está afuera, es lo que ella va a recibir o él va a recibir. Y de eso es lo que va él a comenzar a retroalimentarse, de lo que va a recibir como una alimentación. Miremos lo que dice el verso 15 y el 17, al 17. Ahí mismo en 1 de Juan 2. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si el mundo ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ese mandamiento antiguo que habla el apóstol Juan es el que viene mostrando el amor a Jesucristo. Es el que viene presentando el apóstol Juan. Y justamente cuando somos cristianos todavía seguimos enfocados en las cosas del mundo y nos preocupan mucho y nos angustiamos por eso. Pero estamos dejando algo muy importante. La obra que Dios puso en nuestras manos, de trabajar por la unidad. Y no solo con unos cuantos, es con todos. Hechos 2, 43 al 47, Jesús vio su obra realizada. Nuestro amor sincero, ¿sí? Nuestro amor que no sea de un día y el otro día ya no. No, ese no queremos. Ese no es el que no quiere el Señor Jesucristo. Él anhela un amor sincero siempre. Que aunque vengan tormentas, dificultades, necesidades, angustias y dolores, yo no voy a cambiar porque yo soy un cristiano. Yo quiero ir al cielo. Yo creo que usted también. Pero también usted cree que otros necesitan que vayan al cielo. Su papá, su mamá, su tío, su primo, mi vecino, sí, con mis colaboradores, mis compañeros de trabajo, etcétera. Y no es fácil. Jesucristo solo por amar y tener paciencia lo llevaron a la cruz. 1 de Corintios, capítulo 13, 4 al 7. Un texto que siempre lo tratamos, siempre lo mencionamos, siempre lo leemos. 1 de Corintios, capítulo 13, verso 4 al 7. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo crea, todo lo espera, todo lo soporta. Ese amor fue el que mostró nuestro Señor Jesucristo. Con sus apóstoles, con su mamá, de aquí la tierra, con sus hermanos de sangre, con las autoridades religiosas, con el pueblo que lo estaba acusando sin tener bases ni pruebas. Ese amor se manifiesta cuando Él está en la cruz y le dice al Padre Celestial, perdónalos porque no saben lo que hacen. El amor todo lo soporta. Ese amor es el que nos va a permitir trabajar en la unidad, el proyecto de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial. No lo tomemos como algo personal cuando un hermano comete un error o cuando el prójimo quiere abusar de nuestra, dice uno, de nuestra inocencia. No los acusemos, ¿sí? Ni los juzguemos, sino más bien perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen.
Porque un hermano mayor en la fe, un hermano espiritual, sí entiende lo que está pasando a nuestro alrededor y va a actuar con sabiduría. Vosotros que sois espirituales, restauradle como espiritual, considerándote a ti mismo, dice el apóstol Pablo. Entonces, es necesario siempre actuar con las directrices espirituales. Otra área que nos va a ayudar, yo dije que son tres, las que pude rescatar ahí, son muchas más, pero unas que son principales es el amor y otra es la paz. Busquemos siempre la paz. Ser hombres y mujeres pacificadores. Puede ser que la otra persona se ha equivocado y yo tengo la razón, o ustedes tienen la razón. Pero aquí no estamos para buscar culpables, sino para buscar una solución y poder todos llegar a un mismo pensar y a un mismo sentir. Eso fue lo que buscó Cristo. ¿Sí? Siempre para llegar a ser un solo cuerpo espiritual, alabando a nuestro Dios como Él lo hizo en la tierra. Filipenses, capítulo 4, 6 al 7. Vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pablo nuevamente a los hermanos que están en Filipos. Filipenses 4, 6 al 7, la palabra de Dios dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. A veces no entendemos lo que pasa en el mundo con estos gobiernos, con la enfermedad que está sucediendo y está golpeando, sí, con las actitudes de ciertas personas que lo único que hacen es pensar egoístamente y no en los demás, nos aturde, nos abruma y nos incomoda, sí. Y justamente se puede presentar dentro de la iglesia. Sí, pero nuestras peticiones deben ser conocidas ante Dios. Y Él, a través de su Espíritu, nos hará entender lo que está sucediendo. Y más bien podemos ser canal de bendición para poder ayudar y orientar a los que creen que tienen la razón, pero están perdidos. Entonces, ¿cuál es la base principal? Siempre es buscar la paz. Ser hombres y mujeres pacificadores. Cuando el Señor Jesucristo le brinda esa audiencia en el Sermón del Monte y comienza con las bienaventuranzas, justamente utiliza algo hermoso, una palabra hermosa, en 5, versículo 9. Mateo capítulo 5, verso 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Yo puedo decir que soy un cristiano, amén. Pero no solo por mis palabras, las personas van a comprender o entender que somos cristianos, sino son por nuestros hechos, nuestras acciones. Una vez una persona dice, yo no quiero escucharle, yo quiero ver cómo usted vive. A veces no necesitamos solamente es hablar, sino más bien con un ejemplo de vida, las personas se darán cuenta, porque en la actualidad, en este siglo XXI, todo el mundo habla hermoso, todo el mundo habla bonito, cosas maravillosas. Nos bajan el cielo y las estrellas. Cuando en ese momento ni el cielo ni las estrellas son de ellos, son de Dios. Pero cuando ven una acción de esta manera, un hombre paciente, una mujer paciente, un hombre pacificador, una mujer pacificadora, Dios va a obrar. ¿Sí? Y la última palabra se llama ser misericordiosos. No dar lo que se merece. ¿Cuántas injusticias no hemos pasado nosotros? No hemos experimentado. Yo creo que muchas injusticias hemos vivido. De toda índole. Y en cualquier, dice uno, círculo social, o familiar o espiritual. Pero es ahí donde nos va a tocar que el mundo da vueltas, es redondo y nos va a tocar estar en la posición de donde estuvieron un día ellos. Ya no voy a ser el acusador, el acusado que diga, sino más bien voy a ser el acusador, el que puede juzgar.
Sí, el que puede condenar. ¿Cuál va a ser mi juicio? No dar lo que se merece. ¿Qué no merecíamos nosotros? La muerte. Romanos 6:23. La paga del pecado es la muerte. Nosotros éramos pecadores. ¿Sí? Y podemos decir que todavía pecamos porque estamos en la carne, ya sea en pensamiento, palabra o acción. Pero ¿qué vino a hacer Cristo por usted y por mí? Ahora, ¿qué puedo hacer yo por los que están a mi alrededor? ¿Se merecen que los castiguemos y los vamos a castigar? ¿O les vamos a dar gracia? En Hebreos, capítulo 4, verso 16. Hebreos, capítulo 4, verso 16, la palabra de Dios dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo creo que hasta aquí, y justamente se cumple lo que el apóstol Pablo dice: no hay justo ni aún uno. Y yo creo que es una gran verdad. Mientras estemos en la carne vamos a luchar, pero todos los días. Es una lucha constante. Pero es ahí donde Él nos dice: acérquense a mí. El Padre Celestial nos dice: acérquense a mí para que encuentren, ¿sí?, misericordia, y yo les pueda brindar gracia. Yo no les voy a dar lo que ustedes se merecen, les voy a dar una opción diferente. Gracia. Para que sigan adelante. Efesios, capítulo 2, 4 al 5. Aquí el apóstol Pablo, a los hermanos que están en Éfeso, les dice algo interesante. Efesios 2, versículo 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Los que estamos en este camino y en este cuerpo espiritual, sabemos que eso es una verdad. Que por la gracia de Él somos salvos. Y que tenemos esperanza de estar un día en el cielo. Ahora acompáñenme un poquito a Mateo, capítulo 9, el verso 13. La palabra de Dios dice, Mateo 9:13. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y nosotros fuimos uno de ellos. Éramos pecadores, éramos injustos, y ahora somos parte de un reino espiritual. Pero muchos de los que están a nuestro alrededor, sí, necesitan también de eso. Esa misericordia de parte nuestra y brindarles gracia. Y ahora en el capítulo 5, retrocedamos, el verso 7, capítulo 5 de Mateo, el verso 7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Yo creo que todos de ustedes anhelan misericordia. Todos anhelamos misericordia. Todos queremos que Él nos perdone de nuestras falencias, de nuestras debilidades, que cuando se hace una acción, se convierte en pecado. Y por eso es que Él dice: acérquense a mí, para que encuentren oportuno socorro a través de su misericordia, y que se presente la gracia en vez de un castigo. Había una niña que se llamaba Liz. Es una historia de la vida real, así como el puente de Brooklyn. Esta niña Liz tenía una enfermedad muy degenerativa y iba carcomiéndola todos los días.
Justamente esta niña tenía un hermanito que se llamaba Juan y que ya había superado la misma enfermedad. Y justamente el doctor conversa con el niño y le dice, Juanito, ¿crees que puedes darle un poco de sangre a tu hermanita? Y él, mientras hace una pausa, él medita en lo que está escuchando y le dice, estoy de acuerdo, voy a darle sangre a mi hermanita para que se salve. Y cuando ya estaban en la cama, una allá, otra acá, y estaban haciendo la transfusión de sangre, y el rostro de Juanito era sonriente y contento. Pero a medida que se iba haciendo la transfusión de sangre, el rostro de Juanito fue cambiando. Ya no era así, sino que se iba poniendo seria y triste. Y se iba poniendo pálido. Parece que se puso muy nervioso. Y en unas palabras inocentes dijo, doctor, ¿a qué hora comienzo a morir? Juanito no había entendido lo que el doctor le había dicho, que solo era una transfusión de sangre para que su hermana se restablezca. Pero aún que no lo había entendido el niño, decidió dar su vida, su sangre, aún perdiendo la de él. A veces comprender la acción de nuestro Señor Jesucristo, nos falta mucho por comprender tan amor, tan grande amor. Pero cuando comenzamos a practicarlo, pensando en los demás, buscando la unidad, conllevando el proyecto de Cristo, eso se hace vívido y se palpa en nuestras carnes, en nuestras mentes, en nuestros corazones, cuando nosotros lo vivimos a diario. Y eso fue lo que hizo Jesucristo. Vivir la realidad a diario con los demás. Saber que no tenían esperanza. Que si las personas se mueren y no han reconocido que Jesús es nuestro Salvador y no han obedecido el Evangelio y mueren, la Biblia es clara y sabemos dónde van. Nosotros, si no mejoramos nuestras vidas espirituales y no nos asemejamos a Cristo, llevando esa responsabilidad como lo hizo un día, solo Dios sabe qué pasará. El ánimo de esta mañana es que sigamos con esa actitud, ¿sí? Que mejoramos día tras día. Que si nuestras virtudes se han hecho palpante y visible y la ponemos por práctica, que no dejemos de ser esos cristianos que estamos siendo, buenos, diligentes, ¿sí? Unos cristianos sensibles a la necesidad ajena, tanto de salvación o como materiales que están necesitando. Querido hermano, que esta semana sea una semana bendecida por nuestro Padre Celestial. Y donde quiera que estemos, demostremos quiénes somos. Cristianos conllevando el propósito de Jesucristo. Que todos seamos unos en el Señor. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, hermano Jimmy, por empezar recordándonos primero esa obra tan grande de nuestro Señor Jesucristo, por el llamamiento a la unidad y a ser sensibles con los demás hermanos. Vamos a tener una oración final para terminar este momento y luego tener un espacio para compartir. ¿Ok? Vamos a cerrar nuestros ojos. Gracias, Padre de la Gloria, por este mensaje, por tu palabra de hoy. Gracias, Padre, por tanta paciencia, mi Dios, por soportarnos. A veces no nos comportamos, mi Dios, a la altura que tú deseas que fuéramos. Nos falta unidad, mi Dios. Nos falta sensibilidad. Te rogamos nos perdones, mi Dios, por ser a veces menos que siervos inútiles. Te rogamos que sigas tocando nuestros corazones, que bendigas a los hermanos que estuvieron hoy administrando cada servicio
en la congregación. Te rogamos que nos ayudes, Padre, para no quedarnos como oidores olvidadizos, sino también hacer tu voluntad. Como lo decía en la palabra de hoy, que podamos ser luz ante los demás, que podamos ser ejemplo de una vida correcta, una vida agradable para ti, y que con eso también podamos, mi Dios, reflejar tu amor y que ese amor llegue a las demás personas. Mi Dios, gracias por esta oportunidad del día de hoy. Eh, Perdónanos, mi Dios, por ser tan pequeños todavía en espíritu. Te rogamos que sigas bendiciéndonos y aumentando nuestra fe, mi Dios, pero que sea para tu gloria y para tu honra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Muchas gracias. Ya podemos por hoy detener la grabación. Gracias por cada una de ustedes que estuvieron atentos al mensaje, a las alabanzas, a compartir y que tengan un buen inicio de semana. Hasta pronto.